Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a mi estudio personal. Estaba estudiando acerca de Nahum, uno de los profetas de la asignación de esta semana. Y la verdad es que todos los profetas tenían orígenes y profesiones diferentes. Algunos eran del campo, de la ciudad, de la costa, y algunos eran campesinos por lo mismo. Pero en el caso de Nahum era un poeta. Y como poeta le gustaba expresar sus sentimientos por medio de sus palabras. Y esas palabras son las que nosotros leemos hoy en la Biblia, las cuales interpretamos y disfrutamos de las muchas formas que allí hay. Lo interesante es que expresó un hebreo libre y pintoresco dentro de sus escritos. Y eso expresa ira, alivio, esperanza. Todos los sentimientos que él tenía se pueden ver reflejados claramente allí. Pero antes que todo, Nahum también era un profeta y vio la caída de Asiria como ejemplo de la mano de Dios, que con justicia castigaba severamente a todos sus enemigos. Pero no solamente eso, sino que expresó el amor de Dios. Se ve que la forma de escribir de Nahum era muy especial. De hecho, su libro comienza con un acróstico, que es una forma literaria que tenían en aquel tiempo. Les voy a explicar de qué se trata. Al comenzar con un acróstico, me refiero que comienza con una estrofa por cada una de las 15 primeras letras del alfabeto hebreo, con 2 alteraciones de la secuencia. Las 7 primeras estrofas recalcan el poder de Dios sobre la naturaleza y sobre sus enemigos, pero la tercera interrumpe para hablar de su bondad y justicia. Vemos que dentro de estos elementos literarios que ocupa, como el acróstico, también ocupa mucho el contraste. Habla de una cosa y luego habla de otra cosa completamente contraria para poder resaltarla. Este elemento lo ocupan también otros profetas, pero más aún Nahum como poeta. Las 7 estrofas siguientes recalcan el poder de Dios sobre todos los enemigos y males, pero nuevamente hablan por un contraste en la tercera de esta serie, de la bondad del Señor y de su misericordia para quienes se refugian en Él. La estrofa 15 en el versículo 10 es un resumen y transición al siguiente tema que está tratado, el castigo de Nínive. Asiria y Judá son mencionadas alternativamente en la siguiente estrofa. Una será castigada y redimida la otra. Finaliza con un versículo lleno de esperanza, hablando de una edad pacífica en términos que parecen anunciar la era mesiánica en la que todos los opresores habrán cesado de existir. Vemos que si bien una de las cosas que más hablaba Nahum era de la destrucción, su mensaje también está llena de esperanza, expresada con los máximos talentos que él tenía, con la poesía. Lo expresaba lo más hermosamente posible, porque no quería reflejar solamente palabras, sino sentimientos, para que cuando nosotros finalmente podamos leerla, podamos interpretar no solamente el significado de las palabras, sino los sentimientos que conllevaban esas palabras. De modo que nosotros podamos sentir su pesar, su alegría, su tristeza, y entonces podamos entender. Entonces queramos realmente arrepentirnos de nuestros pecados, tal como pasaba con este pueblo, para que podamos entender que los inicuos serán destruidos, pero los justos serán salvos y seremos llenos de una esperanza única. Así como los inicuos serán destruidos y Judá será restaurada, nosotros también seremos restaurados. Y Dios será nuestro restaurador cuando nosotros nos hayamos arrepentido. Sintamos la potencia de este profeta, la potencia espiritual, los sentimientos que traduce como profeta y como poeta. Este fue otro más de Aprendiendo Juntos con David Zurita.